Vamos a empezar entonces con lo que es definición de radiofrecuencia. A diferencia, por ejemplo, de lo que eran los ultrasonidos, una onda electromagnética. Como toda onda electromagnética en general, se transmite perfectamente en el aire y no necesita de ningún medio que la transmita. ¿Se acuerdan que los ultrasonidos necesitamos un medio líquido? En este caso, perfectamente pueden hacerlo a través del aire, ¿sí?, sin necesidad de transmitirse por un medio líquido. Las clasificaciones, ustedes esto ya más o menos lo deben tener claro, se clasifican principalmente en monopolares o unipolares y en bipolares. Las unipolares, tenemos dos tipos de unipolares: aquellas unipolares que tengan un electrodo de retorno. Las unipolares que tienen electrodo de retorno se puede llamar que son las radiofrecuencias más profundas de todas, porque yo pongo un electrodo acá, que es el manual, digamos, y una placa, por ejemplo, en la pierna. Entonces la radiofrecuencia ingresa, pasa por todo el cuerpo y sale por el otro electrodo. Eso en estética se usa muy poco, solamente cuando trabajan o se tratan lipomatosis, que se han visto muy buenos resultados, pero en la estética en general, las unipolares con electrodo de retorno no se utilizan, sino que se utilizan mucho en rehabilitación. Después tenemos que serían las capacitivas. Estas se denominan monopolares, capacitivas las que tienen electrodo de retorno. Y las inductivas son aquellas que ustedes ven que tienen una cebollita de vidrio, un bulbo de vidrio, y que emiten un color cuando nosotros le aplicamos a la piel. Ese color se produce por un gas, que es el gas que permite la transmisión de la corriente, que es un gas neón. Estas en realidad tienen pocos efectos. ¿Tienen efectos? Sí, tienen efectos, pero no tanto como aquellas que puedan ser bipolares. Las monopolares, al fin de utilizarlas para radiofrecuencia, para lifting, en realidad no tienen grandes resultados. Después tenemos entonces las bipolares. Las bipolares son aquellas en las que en el mismo cabezal tenemos los dos electrodos, polo positivo y polo negativo. Entonces la corriente lo que hace es ingresar por un polo, se atraviesa la dermis y a partir de ahí sale por el otro polo. Son las que mejor efecto generan para tensar la piel. ¿Por qué? Porque calientan lo que nosotros necesitamos, que es la dermis, porque en la dermis nosotros vamos a encontrar colágeno, elastina y fibroblast. Si ustedes recuerdan bien, nosotros tenemos en la dermis dos dermis. Sí, tenemos dos dermis, una dermis papilar y una dermis reticular. La dermis reticular es la dermis más profunda de todas. En ellas vamos a encontrar, si bien en las dos capas encontramos de todo tipo de fibras, los porcentajes no son los mismos. En la capa reticular vamos a encontrar principalmente fibroblastos, elastina y reticulina. ¿Colágeno maduro? Sí, fibras colágenas maduras vamos a encontrar, pero en menor proporción. Y en la capa más superficial, ¿sí?, que es la papilar, vamos a encontrar a la inversa: la mayor cantidad de fibras colágenas maduras, fibras reticulares y menos fibroblastos. Nosotros buscamos estimular las dos. La radiofrecuencia se hizo famosa por el tema de que se hablaba mucho de la neocolágenogénesis, el tema de estimular los fibroblastos y lograr a partir de ellos un colágeno nuevo. Entonces, las bipolares son las que mejor efecto generan a esto que nosotros estábamos hablando recién. Son las de mayor utilidad en la estética, se considera que son las más seguras, ya que solamente fluye la energía entre ambos electrodos. Es decir, las monopolares yo les decía que ingresaba la corriente y atravesaba todo el cuerpo, ¿sí? La corriente solamente hace que entre por un polo, atraviesa los tejidos, es decir, la impedancia de los tejidos. Esto lleva a una fricción molecular de agua, lo que genera el calor, la hiperemia, la vasodilatación y finalmente el efecto. Una variable, quiero explicar esto y que quede bien claro. ¿Qué es lo que logramos nosotros con una tripolar? Llamada tripolar porque tiene un tercer electrodo, o sea, un tercer electrodo, pero que en realidad no es un tercer polo. ¿Me entienden? Quiero que quede claro esto. Tiene un tercer electrodo que no significa que tenga un tercer polo. Exacto. Entonces, lo que yo logro es aumentar la potencia. Esto se logra porque en realidad el tercero también es como una tercera fase. Entonces logro aumentar la potencia sin influir sobre el voltaje y sobre la intensidad. Si yo tratara de aumentar la potencia tocando el voltaje de intensidad, terminaría produciendo ciertos efectos colaterales, como por ejemplo pinches, o sea que el paciente siente pinchazos,
un eritema mayor, doloroso. Muchas veces se puede generar un tipo de eritema con volumen, ¿sí? Un chisporroteo por el gel. Entonces, se logra colocar este tercer electrodo aumentando la potencia sobre los joules sobre el campo eléctrico. ¿Está? Por eso es que yo en realidad la tripolar la defino como si fuera una variante de una bipolar, que está potenciada, que es mucho mejor que una bipolar. Pero quiero que quede claro esto de que la tripolar desde el punto de vista de la física no existe, ¿sí? Sino que se le llama de esta manera por el tercer electrodo, ¿sí? Da realmente muchos efectos beneficiosos y además se logran mejores resultados en menos tiempo, teniendo mayor potencia. Una de las cosas que nosotros más tenemos que tener en cuenta es el efecto térmico que genera. Sí, a ver, cuanto más efecto térmico genere, mejor resultados voy a tener. ¿Y esto por qué se produce? Porque yo necesito en epidermis llegar a una temperatura de aproximadamente entre 40 y 42 grados. Esto se traduce en dermis en aproximadamente 60 grados centígrados. A esa temperatura se estimulan muchas proteínas que son proteínas que se llaman proteínas de estrés. Cada proteína de estrés tiene un estrés específico que le estimula. En este caso, las HSP47 son proteínas de estrés térmico que se encuentran en mucha cantidad en la triple hélice de colágeno. Estimulándolas a estas proteínas, yo logro ensamblar y contraer la triple hélice de colágeno. Lo importante, yo tengo que llegar a la epidermis en 40-42 grados. ¿Qué pasa cuando supero los 70 grados en cualquier parte del organismo? Lo primero que yo voy a quemar va a ser la dermis. En realidad se quema un poquito más arriba. Lo que se va a producir es algo que se denomina desnaturalización de las proteínas. Significa que se rompen las proteínas. Esto lleva a todas las proteínas. No hay proteína que se salve, que superando los 70 grados centígrados se desnaturalice. Y dentro de estas proteínas también entra esta proteína. Entonces yo la proteína esta la voy a terminar rompiendo. Entonces si me voy para el otro lado de calor, la rompo. Por lo tanto, una vez que está rota, no ensamblo la triple hélice de colágeno. Esto no pasa con este tipo de radiofrecuencias, porque este tipo de radiofrecuencias son radiofrecuencias continuas, no son pulsadas. Entonces, a medida que yo le voy aumentando la temperatura a la paciente, va a llegar un momento que la tolerancia de la paciente va a decir basta, salvo que le pongamos, no sé, una capa así de hielo que no sienta nada en la cara, la paciente va a tener una tolerancia. No voy a llegar a quemar este tipo de proteínas. Siendo un poquito los efectos fisiológicos o biológicos, tenemos que se produce una rotación y acortación de las fibras colágenas. Esto lo que lleva es el efecto lifting, la remodelación del tejido y un mejoramiento del potencial eléctrico de las células. Esto es en realidad el mejoramiento del potencial eléctrico o el potencial de membrana fue un hallazgo. Nadie lo buscaba y se lo encontró. Esto lo que hace es que también permite, digamos, que las membranas celulares, ustedes se acuerdan que la membrana en reposo tiene un potencial que mantiene que la pared de la célula tenga su estructura y que nada, un factor externo no le influya. Con el paso de los años, con factores externos, acumulaciones de cosas, eso se va disminuyendo. Lo normal es tener menos 70 milivoltios. Cuando nosotros envejecemos, eso se empieza a subir, es decir, empezamos en menos 40, menos 50 milivoltios, y las paredes se hacen muy frágiles. Lo que se vio es que con la radiofrecuencia se lograba restablecer el potencial de membrana, llevándolo de nuevo a los menos 70 milivoltios, que es el potencial de reposo de células. Por otro lado, si nosotros lo vemos a un microscopio, logramos un engrosamiento epidérmico, aumento de la densidad del colágeno en la dermis, en el tejido celular subcutáneo y disminución de las glándulas sebáceas. Lo otro de los fundamentos que tenemos que tener en cuenta es que la lesión térmica, lesión entre comillas, ¿sí? Porque nosotros no generamos una lesión, porque no generamos una quemadura, favorece la migración de los fibroblastos, por lo tanto se va a reforzar, digamos, la estructura del colágeno que ya se encuentra. Sobre el colágeno existen dos tipos de efectos, una que es la contracción inmediata y una contracción real. A ver, yo siempre les llamo el efecto inmediato y el efecto inmediato. Nosotros le hacemos la sesión de radiofrecuencia a la paciente. Díganme si me sale divina. Sí. Sale con la cara estirada, divina, y eso mismo se nota. Ese efecto, ¿sí?, dura 48 horas. Más de eso aproximadamente no dura. Ese efecto es lo que hace que después se contraiga realmente el colágeno y esté el efecto permanente. Yo le pongo la radiofrecuencia, genero el calor y automáticamente con el
el colágeno no se contrajo. Lleva todo un proceso, la ensamblación y la contracción del colágeno. Eso se produce aproximadamente entre los 10 y los 15 días. Eso es lo que realmente va a terminar, el efecto final de una sesión, digamos. Es decir, el efecto final de una sesión nosotros lo vamos a ver a los 10-15 días. Podemos repetir, yo les había dicho que podemos hacer 2 sesiones semanales de radiofrecuencia. Y tratemos de no hacerla antes de las 48 horas. ¿Por qué? Porque se habla, ¿sí?, de que el calor seguiría estando y si yo pongo otra radiofrecuencia, terminaría aumentando el calor y hay probabilidades, entre comillas, probabilidades de que se produjera un aumento tal de temperatura que desnaturalizaran las proteínas. ¿Para qué nosotros indicamos la radiofrecuencia? Nosotros la radiofrecuencia la indicamos para todo lo que es anti-aging facial y corporal. Recordemos que el anti-aging no solo es facial, que nosotros le prestemos más atención a la parte facial es una cosa, pero el envejecimiento es un proceso continuo e inevitable en todo el cuerpo. Para flacidez, para celulitis, para post-liposcultura o post-lipo láser también que se puede estar haciendo. Para este tipo de cosas yo muchas veces las trabajo antes y después. ¿Por qué? Porque es más fácil prevenir una flacidez que tratar una flacidez. Entonces, yo la trabajo antes de que se haga la lipo, se hace la lipo y después que ella esté sedematizada, sin hematomas y esté bien, vuelvo a tratarla con radiofrecuencia. De esa manera ya uno la prepara a la piel para la lipo. La dermatología que nosotros más comúnmente vamos a trabajar con la radiofrecuencia va a ser el envejecimiento, la flacidez y la celulitis. Así que vamos a ver un poquito así a grandes rasgos, como para que lo entendamos un poquito más. Yo les decía que el envejecimiento es un proceso continuo, es universal porque nadie se salva y es irreversible. Querramos o no, el envejecimiento es irreversible. Que nosotros podamos modificar sus manifestaciones es otro tema, pero envejecer, envejecemos. Lo que es flacidez. ¿Qué es la flacidez? Es todo aquello que, por un descenso de la estructura del nivel normal, pierde el aspecto natural y armónico. Nosotros lo podemos definir de esta manera. La flacidez está relacionado principalmente a la edad, al sexo, la raza y la herencia. Resumido, tenemos entonces las genéticas, las nutricionales, las hormonales y las climáticas. En lo que es celulitis, la celulitis es una alteración del tejido conjuntivo conectivo que supone una acumulación anormal de agua y toxinas en el tejido celular subcutáneo. ¿Qué es lo primero que pasa? Lo primero que pasa es que hay un enlentecimiento de la circulación, o sea que ya sabemos que lo primero es un problema circulatorio. Después hay una hipertrofia de las células adiposas. ¿Por qué? Porque si hay enlentecimiento, se empiezan a agrandar porque hay más toxinas. Y por último, lo que se produce es la esclerosis. Por eso se llama paniculopatía de hematofibrosclerosante, porque tenemos todo junto. ¿Cómo actúa la radiofrecuencia? Yo les había hablado de un efecto inmediato y un efecto mediato. Pero además, la radiofrecuencia tiene efectos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Estos son efectos biológicos, no efectos más bien visuales. A corto plazo produce una vasodilatación, es decir, una hiperemia, favorece la oxigenación, disminuye la cantidad de dióxido de carbono. Se habla de que se puede romper las células grasas a través de radiofrecuencia, del drenaje de toxinas por la misma vasodilatación y la retracción del colágeno existe. A mediano plazo nosotros vamos a ver que las fibras se tensan, que se produce la formación de la desintegración y la apoptosis de muerte o de células grasas. Esto llevaría a que si se produce la lipólisis, habría muerte o apoptosis de las células grasas. Esto sería una consecuencia de lo anterior. A largo plazo, logro reafirmar la piel, hay pérdida de volumen, hay una disolución entonces de la grasa localizada y hay tratamiento para la celulitis, principalmente por todo lo anterior. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Embarazo, sí, y el embarazo acá está contraindicado en la paciente y en la operadora. La paciente y la operadora no pueden estar cerca de una corriente electromagnética, en este caso la radiofrecuencia. Tratamientos oncológicos o pacientes que, tratamientos oncológicos por ejemplo como hablábamos antes de lo que es cáncer de mama y de que estén con tamoxifeno o en proceso oncológico propiamente dicho. Pacientes con marcapaso. Acá sí. Por ejemplo, si ustedes le querían hacer cavitación a un paciente que tenía marcapaso, mientras esté estabilizado no va a haber problema.
Ahora, si ustedes le quieren hacer radiofrecuencia en un paciente que tiene marcapaso, por más de que nosotros sabemos que el marcapaso está puesto acá, si le hago radiofrecuencia en el dedo gordo del pie, le disparo el marcapaso y que Dios nos ayude. Entonces, no se pasa en pacientes con marcapaso. En ninguna parte del cuerpo, no importa que el marcapaso esté puesto acá, no se pasa. En lo que son dispositivos electromagnéticos, tenemos que tener en cuenta lo que yo les hablaba hoy, por ejemplo, de los implantes cocleares, cuando nosotros hacemos radiofrecuencia facial. Si ustedes se fijan, yo acá dentro de lo que son prótesis metálicas, no puse el DIU. El DIU no está puesto porque si yo estoy hablando de que voy a trabajar con una radiofrecuencia bipolar que no atraviesa todo el organismo, que entra por un electrodo, sale por el otro en el mismo cabezal y que solamente llega a dermis, no me va a pasar al músculo, o sea, al recto anterior, no tiene por qué pasar a peritoneo y mucho menos tiene que pasar al útero. Infecciones de piel o cualquier tipo de trastornos de piel que haya. Infecciones de piel agudas o por ejemplo una paciente con psoriasis que esté en el momento, ¿sí?, con una erupción. No se pasa. ¿Qué puede pasar? O sea, a ver, si la paciente tiene erupciones en la cara, no le puedo pasar radiofrecuencia en la cara, pero si la paciente tiene erupciones en el abdomen y le quiero hacer un lifting de cara, se lo puedo hacer perfectamente. Esto es por zona, digamos. Lógicamente un acné activo no, porque voy a aumentar la inflamación. El rosácea no. No se pasa sobre el globo ocular. A ver, que todo el mundo me dice, es obvio. No es que le vayan a pasar sobre el globo ocular. No se pasa sobre párpado superior móvil. ¿Está claro? No se pasa. No se pasa sobre zona tiroidea y no se pasa sobre zona de grandes vasos. Los grandes vasos que nosotros tenemos, dentro de todo, lo que podemos llegar a tratar con la radiofrecuencia, son las carótidas. Entonces, cara anterior del cuello y cara lateral del cuello no se pasa radiofrecuencia. Podés trabajar papada, horquilla external para abajo para hacer escote, y si vos le quieres estirar el cuello, lo que se hace es que se trabaja desde la inserción de los esternocleidomastoideos, o sea, desde este músculo, hacia atrás. ¿Sí? No es que no le puedas estirar el cuello, no se lo puedes pasar acá. Pero vos mejora mucho si vos trabajas desde acá hacia atrás, se mejora mucho. La limpieza y la exfoliación. La exfoliación se hace una exfoliación simple, suave y solamente si la piel es gruesa. Se coloca una crema hidrosoluble o bien se puede colocar gel. Se aplica la radiofrecuencia en zonas de 10×10 por 15 minutos. Aproximadamente nosotros cuando trabajamos en rostro hacemos 15 minutos un rostro y 15 minutos otro rostro. Se aplica el cabezal de forma circular ascendente o lineal ascendente. Se aplica de ser necesaria una máscara descongestiva. Lo que yo sí aconsejo es que no sea caolínica, porque la caolínica se seca mucho y cuando después la tenemos que retirar la tengo que humedecer mucho porque si no voy a hacer mucho arrastre de tejido. ¿Sí? Entonces arruino todo lo que estuve haciendo. En realidad lo ideal es que sea una máscara descongestiva de tipo gelificada. El cierre de la sesión siempre lo hacemos con algún principio activo, el que más les guste a ustedes y el que requiere la paciente. Llámese ADN, argineline, DIMAE, vitamina C o cualquier producto que esté liposomado. Todo lo que son protocolos de aplicación, como yo les digo siempre, son protocolos, chicas. O sea, cada paciente puede necesitar otra cosa. Para hacer un tratamiento tensor son 10 minutos de máximo por la zona, con un calor bien intenso y aproximadamente 10 sesiones una vez por semana. Terminadas esas 10 sesiones, se hace generalmente un mantenimiento cada 25 días. Para lo que son adipocitos, adiposidad localizada, se hace en en los michelines que le decimos a algunos, 15 minutos de suave moderado 3 veces por semana. Para lo que es celulitis, se hace de 10 a 15 minutos suave, porque solamente necesito vasodilatar mínimamente para que haya oxigenación celular, ¿sí? De 3 a 4 veces por semana. Para lo que es fibrosis, se hace en el sector, por ejemplo, de la cesárea. En eso tienen que tener cuidado porque muchos pacientes con cesárea les queda, si bien lo que es cicatriz siempre está hipoestésico, es decir, sienten menos, queda sensible. Es como que vos le tocas la cicatriz y a los pacientes les molesta. No es que esté hipersensible, sino que está hipoestésico, pero que molesta. Entonces hay que tener cuidado. 3 veces por semana con un calor suave. Para lo que es edema, es un calor muy suave, se hacen solamente 15 minutos en la zona bien específico y se hace también 3 veces por semana. Las zonas de aplicación en realidad son varias. Podemos aplicarlo en lo que es glúteos, en lo que es cara interna de muslo, a nivel facial y a nivel abdominal.
Siempre que sea una varice de grado 1, tenemos que tratar de evitar dar calor a esa zona. De igual manera, la mayoría de las varices de ese tipo se encuentran desde el hueco popliteo hacia abajo, y las pacientes en general tratan todo lo que es muslo y glúteos o muslo anterior. Las arañitas son telangiectasias, sería grado 1, que yo lo que te dije es no hay ningún problema. No. Sí, ya cuando empezamos grado 2, grado 3 o grado 4, que son las varicosas, ahí sí tenemos que tener cuidado, lo mismo que cuando usamos una presoterapia, en este tipo de pacientes varicosos hay que evitarlo. Como para ir concluyendo la parte teórica, decimos que el envejecimiento cutáneo y para lo que es la flacidez se utiliza la radiofrecuencia. Yo utilizo mucho hacer microdermoabrasión, por ejemplo, previo a la radiofrecuencia o como combinación. Utilizo para lo que es un fotoenvejecimiento la luz pulsada intensa, que da muy buenos resultados. Y todo lo que es la parte cosmétrica, que es todo dar apoyo al paciente para el apoyo domiciliario, y todo lo que son cremas para reafirmar, para nutrir o para hidratar. La piel siempre tiene que estar limpia, ¿sí?, antes de aplicar la radiofrecuencia, y es importante decirle a la paciente que se hidrate. Acordémonos que nosotros podemos hidratar desde afuera, pero la real hidratación es la hidratación de tomar líquidos, ¿sí? Y una buena alimentación con respecto a lo que son fibras y vegetales, ya que de esa manera va a aumentar la catarsis, ¿sí? De esa manera nosotros eliminamos ciertas toxinas, es decir, ayudar a la paciente a que regularice su visita al baño y de esa manera elimine las toxinas. Algunos casos clínicos que nuevamente le agradecemos a Silvia Sebastián, que nos ha alcanzado sus pacientes. A esta paciente se le hizo un tratamiento de 5 sesiones con radiofrecuencia tripolar y se le sumó mesoterapia. La mesoterapia sin aguja, o sea, electroporación, estamos hablando, ¿sí? Logró muy buenos resultados en 5 sesiones. Otra paciente a la que también fueron 5 sesiones se la trató con radiofrecuencia. La radiofrecuencia más que nada fue aplicada para lo que fue celulitis y flacidez. Y si ustedes ven el cambio, sobre todo en esta zona, fíjense cómo cambia el aspecto de la piel se vuelve más tersa, más luminosa. La paciente, lo primero que nosotros hacemos es una limpieza simple, por ejemplo a nivel corporal. Como la piel generalmente es más gruesa, acá podemos hacer una buena exfoliación. Entonces, hacemos una limpieza, hacemos una exfoliación y procedemos a empezar con la aplicación. La aplicación es, en el caso de corporal, nosotros por ejemplo vamos a aplicar ahora lo que es la radiofrecuencia tripolar. El cabezal es más grande, por lo tanto tenemos mayor superficie de acción, ¿sí? Entonces, en 10 minutos nosotros en un abdomen logramos cumplimentar el tratamiento. A nivel abdominal, la técnica es circular. Siempre se tiende a hacer ascendente, pero a nivel abdominal no es necesariamente hacerlo de esta manera. Se puede hacer circular o lineal también. Podemos hacer radiofrecuencia con pacientes que tengan implantes dentales. No así con pacientes que tengan implantes en cadera y tampoco marcapasos. La radiofrecuencia se basa en el calor para generar una contracción de colágeno. Si no logras ese calor, la contracción de colágeno no se produce y el fundamento terapéutico de la radiofrecuencia queda totalmente desechado. Los tiempos son, de la bipolar, son aproximadamente 15 minutos por zona de 10 por 10. Y en la tripolar, normalmente estás trabajando entre unos 7 minutitos, una cosa así, pero ya te vas a una zona más grande. Como yo te decía antes, aumenta el campo eléctrico, por lo tanto aumenta mayor la temperatura, se mantiene más tiempo la temperatura y vos puedes trabajar en zonas más grandes, quizás al mismo tiempo un poco menos, entre 7 o 8 minutos estás trabajando en zonas de 15 por 15. Eso es lo que logra. La radiofrecuencia con la rosácea tiene un tema de que se brota, se reagudiza con el calor. Se puede tratar, en algunos casos particulares nosotros lo tratamos en las zonas en las que normalmente no tiene la rosácea. En facial hacemos algo muy similar que en corporal, hacemos una limpieza simple. En facial tenemos que tener un poquito más de cuidado con respecto a lo que es la exfoliación. Sí, hacemos una exfoliación muy simple. Y después empezamos con la técnica. Yo les había dicho que un hemirrostro, trabajamos por hemirrostros, para empezar. 8 sesiones. Eso es un promedio en lo que hacemos. En corporal, generalmente tenemos que aumentar un poquito
las sesiones y se van entre 8 y 10, algunas son 2. Yo lo que sí les recomiendo es, así como por ejemplo yo en facial no uso la electroestimulación, cuando hagan o intenten levantar un glúteo, por más de que la paciente les diga que se mata en el gimnasio, va a la electroestimulación. Porque si tiene una flacidez muscular, me va a tirar el glúteo abajo, por más que le hagan 1000 sesiones de radiofrecuencia, no va a obtener resultados, el músculo es mucho más pesado, me tira la piel abajo. Entonces ahí sí o sí hay que tener que combinar lo que es electroestimulación con radiofrecuencia. Una vez que nosotros terminamos de hacer la aplicación, colocamos la máscara descongestiva y el principio activo, ¿sí? Una vez terminado esto, la paciente se puede ir a su casa. Si han hecho radiofrecuencia solo, en realidad uno le tiene que decir al paciente que el protector solar lo tienen que utilizar el resto de su vida, todos los días de su vida, invierno, mañana, tarde y noche. Eso es lo que tiene que hacer. Pero como sabemos que no lo hacen, ¿sí? Tenés que poner el protector cada 4 horas. Porque hicieron un peeling de mayor o menor superficie, pero hicieron un peeling.